Listo. Un poquito de problema con la conexión, pero vamos a continuar entonces con... Entonces estamos en este ejercicio 3.64. Tenemos un ángulo alfa y un ángulo gamma, ¿sí? Entonces simplemente vamos a operar de la siguiente manera. Voy a compartir acá a través de nuevo el tablerito. Perfecto. Entonces acá simplemente va a ser lo siguiente. De nuevo el plano inclinado. Perfecto. Listo. Y movimiento parabólico. Listo. Entonces esto me dice lo siguiente. Dice que usted va a lanzar formando un ángulo alfa. Entonces este es el ángulo alfa. Este. ¿Sí? Entonces ese es un ángulo alfa. Sí, es como una A pero alargada. Listo. Pero también me dice el problema que hay un ángulo gamma. ¿Sí? Entonces si usted le con cuidado ese problemita, usted se va a dar cuenta de lo siguiente. Le dice que forma un ángulo gamma con el plano inclinado. ¿Quién forma un ángulo gamma con el plano inclinado? Pues el proyectil. ¿Listo? Listo. Ahora significa que este ángulo desde arriba hasta el plano inclinado vale gamma. Listo. Todo eso vale gamma. Perfecto. Y si leemos bien el problema, perdona un segundo. Listo. Es que acá está mal redactado. Dice, un proyectil se lanza hacia abajo desde la parte superior de un plano inclinado a un ángulo alfa. No, con ángulo alfa. Ahí va. Para tener en cuenta, con ángulo alfa. Entonces, porque eso cambia un detalle del problema. Les voy a compartir acá, mire. Dice, un proyectil se lanza hacia abajo desde la parte superior de un plano inclinado. Un ángulo alfa. No, con ángulo alfa. ¿Sí? Eso significa que este ángulo alfa no va ahí. ¿El ángulo alfa quién es? Pues la inclinación del plano inclinado, si valga la redundancia. Indica que esto vale alfa, ¿sí? Que es la inclinación del plano. Haga cuenta que esto es una montaña, ¿sí? Una montañita. Entonces, esto es una montaña, listo. Y usted lanzó, ¿sí? Lo que pasa es que la montaña la están modelando como si fuera un plano inclinado. La inclinación de esa montaña es alfa. ¿Dónde se viene a ver reflejada esa inclinación? Pues mire, si usted sabe que este ángulo es alfa, pues este ángulo también, este ángulo de acá también vale alfa, ¿sí? Eso es una propiedad de la geometría de los ángulos, que son los ángulos alternos internos. Simplemente lo que le estoy diciendo es que, mire, si usted tiene esto y tiene esto, y traza esta línea, pues este ángulo, que es el que estamos llamando alfa, pues es este mismo ángulo de acá, ¿listo? Entonces son los ángulos alternos internos. Y aquí estamos lanzando el proyectil. Y este ángulo es el que estamos llamando, todo este ángulo es el que estamos llamando gamma. Es decir, que este pequeño angulito de acá, con el que va a salir lanzado, ¿quién va a ser? Pues va a ser gamma menos alfa. Perfecto. ¿Qué tengo que hacer en esos casos para encontrar el alcance máximo? Usted lo que tiene que hacer es mirar cuáles son las ecuaciones que debemos tener en cuenta acá y acá. Listo. ¿Qué significa eso?
que aquí lo que tenemos que hacer es lo que siempre les he dicho que hagamos. ¿Cuánto vale x0? ¿Cuánto vale la velocidad inicial en x? ¿Cuánto vale la aceleración en x? Y voy a hacer lo mismo, pero para y. ¿Cuánto vale y inicial? ¿Cuánto vale velocidad inicial en y? ¿Cuánto vale aceleración en y? Listo. Entonces, fue porque la posición inicial, yo aquí puedo poner, chicos, puedo poner aquí el 0, 0. O sea, ahí puede ser mi origen de todo el sistema. Entonces, listo. Entonces 0 y este vale 0. Velocidad inicial en x, entonces ya sabemos que esto vale velocidad inicial por el coseno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo este? Entonces va a ser gamma menos alfa. Listo. Y acá en y va a ser lo mismo, velocidad inicial por el seno. ¿De quién? De gamma menos alfa. Listo. Aceleración en x es 0 porque es un movimiento rectilíneo uniforme. Aceleración en y, ya sabemos que vale la gravedad. Listo. En este punto, pues en este punto es muy poco lo que conocemos realmente. Porque realmente lo que me están diciendo ahí es, mire, usted necesita calcular esta distancia r, toda esta distancia. ¿Sí? Están diciendo que la vamos a llamar r. Pero es que r, usted la puede calcular conociendo su posición inicial o final en y su posición final o inicial en x. Es que tengo que conocer cuánto vale esta x y cuánto vale esta y. Es decir, que en este punto yo tengo que decir cuánto vale x, cuánto vale y. Aquí tendré velocidad en x, velocidad en y. Aquí tendré aceleración en x y aceleración en y. Listo. X no sé cuánto vale, precisamente es una de las incógnitas. Y tampoco sé cuánto vale, es precisamente una de las incógnitas. Velocidad en X, pues la velocidad en X es esta misma, ¿sí? Porque es un movimiento rectilíneo uniformemente, movimiento rectilíneo uniforme. Velocidad en Y tampoco la conozco. Aceleración en X0 y aceleración en Y, pues ya sé que esa vale G. Es decir, que en pocas palabras tengo tres incógnitas, pero nosotros tenemos tres ecuaciones. ¿Cuáles son las ecuaciones? Entonces, realmente el truco está en escribir la ecuación de la posición. Voy a borrar acá. La ecuación de la posición nos dice lo siguiente. Para y, que y es igual a y inicial más velocidad inicial en y por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Listo. ¿Cuánto vale y inicial? Ah, pues esta ya es fácil porque vale 0. Listo, esa vale 0. Perfecto. ¿Qué más tengo que utilizar? Ah, pues tengo que utilizar otra ecuación. ¿Cuál otra ecuación debo utilizar? Ah, pues la de la posición X. ¿Cuál es la de la posición X? Pues esta de acá. X va a ser igual a ¿quién? Entonces, a la velocidad en X, velocidad inicial en X, multiplicada por ¿qué? Por el tiempo. Perfecto. ¿No? ¿Y qué otra ecuación necesito? Pues necesito que la velocidad final al cuadrado es igual, esto es en y, ¿no? Porque esto es para un movimiento acelerado, es igual a la velocidad inicial al cuadrado en y menos 2 veces la gravedad multiplicada por y final menos y inicial, pero es que y inicial vale 0 porque y inicial vale precisamente ese valor, es el que está tomando.
Con estas tres ecuaciones, note usted que nosotros tenemos ahí tres ecuaciones con tres incógnitas. Sin embargo, usted puede utilizar estas ecuaciones para despejar el tiempo y después reemplazarlo acá. ¿Listo? Ese desarrollo yo se los hice, pero haciendo el sistema diferente. ¿Qué fue en las notas de clase? Este ejercicio está prácticamente solucionado, simplemente es que ustedes lo repliquen, pero con la diferencia que el que yo realicé fue este. Lo lancé fue desde abajo y lo mismo, ¿sí? Entonces pensarse, es el mismo problema, realmente. ¿Listo? Igualmente para eso también les envié los videos de apoyo para ese punto. No me quiero demorar más en este problema, ¿sí? Había otro problema que sí es de dinámica, que es el que me interesa, que es el siguiente. Entonces, en ese nuevo problema, que es el problema 3.71, entonces el 3.71 es este. Yo les hice una variación que es con una cuerda adicional, ¿sí? Le dice que usted tiene una mesa sin rozamiento, sin rozamiento. Dice que las masas M1 y M2 están unidas por una cuerda que pasa sobre una polea liviana en B. Determinar la aceleración de la masa M2 y la tensión en la cuerda. Bueno, dicen que M2 es mayor que M1. Eso es importante porque M2, si es mayor que M1, indica que el sistema se va a mover hacia la derecha. Sí, porque si no se podría quedar quieto. Un bonito ejercicio es hacer este mismo, pero con fricción. Sí, mira, hay un coeficiente de rozamiento mío. Si vamos a hacer ese ejercicio, entonces tenemos que hacer pues bien la situación problema. Este va a ser el dibujito. ¿Sí? Tengo acá como una mesa. Esto va a ser una mesa. ¿Listo? Va a tener acá una especie de polea por acá. Eso, ahí quedó perfecta. Voy a tener acá un bloque. ¿Listo? Ese bloque está unido por una cuerda. Perfecto. Y acá va a haber otra cuerda. Y aquí va a haber otro bloquecito. ¿Listo? Listo. Es que sea más pesado. ¿Sí? Aunque pues el tamaño no hace que las cosas tengan mayor masa, ¿no? Usted puede tener una pelotica de hierro y puede tener una pelota de 50 veces más grande, pero de icopor. Entonces recuerden que el tamaño no es engañoso. Bueno, tengo que hacer dos planos cartesianos en este caso. Hemos utilizado el color rojo para dichos planos. Tengo que hacer uno acá y otro acá. Recuerden que siempre van en la dirección de movimiento de los objetos y tengo que hacer uno acá. ¿Sí? Y listo. Los planos cartesianos porque tengo dos objetos que analizar. En el problema que se utilizaron en los apuntes de clase, utilicé tres planos cartesianos, porque aquí le puse otra cuerdita y otra masa, es decir, un sistema mucho más complejo. Estos son más sencillos, ¿por qué? Porque es que no hay inclinación y cuando usted no tiene inclinación no hay ángulos y cuando usted no tiene ángulos no tiene que hacer descomposición, pero pues eso no tiene que ser una situación de miedo, sino todo lo contrario, es una situación para aprovechar uno y recordar que uno puede proyectar todas las fuerzas sobre eje X y Y. Listo. Entonces ya sabemos que este va a ser el eje X, este va a ser el eje Y, este va a ser el eje Y, este va a ser el eje X. ¿Listo? Perfecto.
Voy a dar las fuerzas que actúan sobre este objeto. Digamos, este es el objeto 1, este es el objeto 2. Las fuerzas que actúan sobre el objeto 1 y sobre el objeto 2, entonces, van a ser las siguientes. Entonces aquí voy a dejar. Listo, entonces, la normal, el peso y la tensión. ¿Listo? No hay fuerza de rozamiento. Si hubiera fuerza de rozamiento, la pone. Pero si no hay, pues simplemente la quita. ¿Listo? ¿Quiénes son estas? Entonces, la normal, el peso y la tensión. Perfecto. Y por este lado, voy a tener exactamente lo mismo. Va a tener una tensión, ¿sí? Bueno, esta tensión va hacia la derecha porque si no fuera hacia la derecha, el objeto no se va a mover hacia la derecha. Esta tensión va hacia arriba porque si usted cortara aquí la cuerda, el objeto cae, es decir, que la cuerda es responsable de que el objeto no caiga, por ende está haciendo una fuerza hacia arriba impidiendo que el objeto caiga. Y aquí este peso. Entonces aquí lo que tengo es la misma tensión, porque es la misma tensión, porque es la misma cuerda. Si tuviera cuerdas diferentes, tendría tensiones diferentes. Y este peso, que pues este sería el peso número 2 y este es del 1, ¿no? Listo. Ya con eso tengo las ecuaciones de movimiento. ¿Por qué? Porque tengo que hacer ecuaciones de movimiento en X, ecuaciones de movimiento en Y. Entonces, ¿para quién? Entonces, para la masa 1. Entonces, para la masa 1, en X, entonces la tensión, ¿sí? Es igual. Entonces, en X, si usted mira, acá solamente hay fuerzas en X, ¿sí? Una sola fuerza. ¿Quién es? La tensión. Y va a ser igual a quién? A masa por aceleración. ¿Por qué? Entonces, esta va a ser la masa 1. ¿Por qué? Porque el objeto se está moviendo en el eje X. El objeto no se va a mover en el eje Y. Ahora, en Y, tengo la normal menos masa 1 por gravedad, que es precisamente lo que es equivalente W1. Esto es masa 1 por gravedad. Y esto es lo mismo que tener masa 2 por gravedad. Listo. ¿Y esto va a ser igual a cuánto? A 0. ¿Por qué? Porque vuelvo y le repito, el objeto se mueve en X, no se mueve en Y, no se está moviendo. Aquí lo que hay es un equilibrio de fuerzas. Listo. Esto fue para el objeto 1. Si hago lo mismo para el objeto 2, entonces para el objeto 2. Entonces voy a hacer lo mismo que para X, entonces en X y en Y. Entonces en X, mire que en X no hay fuerzas, porque el objeto no se está moviendo horizontalmente, el objeto solamente tiene un movimiento vertical. Ah, bueno, sencillo, entonces solamente tenemos fuerzas en Y. ¿En Y qué vamos a tener? Pues vamos a tener una tensión menos M2G igual. Entonces, mire, tensión positiva menos M2G porque va hacia abajo. Igual, hacia dónde se mueve el objeto hacia abajo. Entonces acá va a ser menos la masa 2 por la aceleración. ¿Por qué? Ah, porque es que simplemente la aceleración es negativa. ¿Por qué sabe que es negativa? Pues porque el objeto va hacia abajo. ¿Listo? Si el objeto subiera, pues esta aceleración es positiva. Como hacia abajo, pues es negativa. ¿Listo? Perfecto. Me piden que hallar la tensión y la aceleración del sistema. Bueno, eso lo puedo hacer. ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces, usted para poder realizar eso, ¿sí? Para poder realizar eso, pues mire esta ecuación. Entonces se las voy a resaltar acá. Mire esta ecuación y mire esta. Las dos tienen algo muy importante, es que las dos tienen tensión. Pero permítame, esta le puedo poner un signo negativo, ¿sí? ¿Con qué fin voy a hacer eso? Con el siguiente fin. Entonces, esta primera voy a colocar menos t igual
A menos M1 A. Listo. Y por este lado voy a copiar esta completamente igual. T menos M2G igual a menos M1 A. Voy a hacer una raya acá y voy a hacer una suma. Cuando haga una suma, ¿por qué le puse a estos dos negativo? ¿Sí? Recuerde que le tengo que poner a los dos para que quede la misma ecuación. Pues cuando yo haga la suma, pues las tensiones cuando la suma esto va a ser menos t más t, pues esto se va. ¿Qué me sobra? Y entonces me queda menos m2g igual a menos masa 1 por aceleración menos, acá es masa 2, menos masa 2 por aceleración. Esto va a quedar menos m2g igual a menos la aceleración, porque este menos y este menos es factor común, y la aceleración son factor común ¿de quién? De m1 más m2. Los dos son negativos, entonces se vuelven positivos, de tal manera que la aceleración va a ser igual a m2g dividido m1 más m2. Si pasé esto que estaba multiplicando este término, lo pasé a dividir, listo. ¿Eso qué significa? Que la aceleración es m2g sobre la suma de las masas. Entonces, hemos llegado a una relación de que la aceleración es m2g sobre m1 más m2. Ahora, ¿qué toca hacer? Esa es la aceleración del sistema, pero yo necesito conocer la aceleración de solamente la masa m2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, entonces usted se va por acá. Mire, nos salió este término, m1 más m2g y m2. ¿De dónde va a salir el término menos m1? Entonces ya les muestro. Acá, listo. Pues esa viene a salir de acá, ¿sí? Entonces, ¿qué toca hacer acá? Coger primero que todo esta aceleración y reemplazarla acá. Cuando usted hace ese reemplazo, halla la tensión. ¿Listo? O si quiere, la puede reemplazar acá, como usted mejor prefiere. ¿Sí? Aquí le queda más fácil reemplazar la aceleración y usted ya tiene una la tensión. La tensión va a ser m1 por m2g sobre m1 más m2. Y ya conociendo la tensión, se devuelven acá y se van a dar cuenta que efectivamente la aceleración es lo que ustedes les están solicitando en ese problema. Perfecto. Sí, la tensión debería ser m1 por m2 multiplicado por g sobre m1 más m2, ¿sí? Porque si reemplazo esta aceleración, que es todo esto, simplemente estoy multiplicando m1 por esta cantidad. ¿Listo? Entonces acá... Entonces mire acá, m1 por m2 sobre m1 más m2g es la tensión, o sea, esa ya la tenemos. Queríamos primero b que a. Y lo que les decía después, simplemente colocan su tensión en la ecuación que les indique en la parte de abajo. Listo. Para el ejercicio 3.80, en el ejercicio 3.80 es un proyectil que se lanza. Yo les hice un ejemplo en el taller, ese sí es un ejercicio de desafío. En este ejercicio de desafío lo que yo quiero es que ustedes muestren todas las todas las herramientas que se les ha dado pues para atacar estos problemas de plano inclinado. Lo que pasa es que en el triángulo que
yo trabajé, simplemente tenía, pues claro, tenía una diferencia, porque es que el que yo les muestro en el ejemplo es este triángulo, ¿sí? Es este mismo triángulo, ¿sí? Decíamos que esto es 2H, este es el que está en las notas de clase, 2H y esto es H, ¿listo? Entonces, es la misma pregunta, ahí nos preguntan que cuál es la velocidad. Sí, aquí me están preguntando cuál es el ángulo que debe formar el proyectil con la horizontal al ser lanzado, es decir, me están preguntando cuál es este ángulo que no conozco, que es este ángulo phi, ¿listo? Entonces, voy a borrar acá. Me están preguntando en este problema por este ángulo. Este ángulo es el ángulo phi. Pero pues usted trae el problema como si fuera este problemita. Mire, usted tiene este movimiento realmente, giro parabólico. Lo que pasa es que le están preguntando, bueno, este ángulo de acá, que es todo este de acá, pues va a ser phi más alfa. Entonces esto es phi más alfa. Le dicen que toda esta distancia ya la conocemos porque es una distancia de, ¿sí? Y conocemos la posición inicial, conocemos las posiciones finales, ¿sí? Porque aquí en este caso sí sabemos que la posición inicial es x0 igual a 0, y0 igual a 0, y aquí x es igual a esta d, y y es igual a 0 otra vez porque subió y bajó y llegó al mismo punto en y. Entonces ya tenemos la distancia. Tenemos que hallar la velocidad tal como les muestro en el ejercicio que les propuse en la última hoja de mis apuntes. Solamente que hay que tener en cuenta que aun cuando no aparezca esta altura, toda esta altura, ya la tenemos, ¿sí? Mire que aquí se formó un triángulo. ¿Mm? Entonces realmente este problema, más que un problema de mecánica, es un problema de trigonometría. Tengo un ángulo, tengo que hallar este ángulo. Pero, ojo, ahí solamente les voy a dar una pista acá. Tenemos que utilizar la ley de los cosenos. La ley del coseno le permite a usted conocer todos los lados y todos los ángulos de cualquier triángulo. ¿Listo? Entonces, para que revisen esa ley del coseno. Eso es lo único que tienen que hacer adicional respecto al otro punto que les mostré en los apuntes, porque ahí está prácticamente desarrollado. ¿Sí? Entonces, realmente esta es la clave. Ley del coseno, para poder hallar esta altura. Claro, porque es que si usted tiene este punto, y tiene otro punto de la trayectoria, y esto todo lo conoce, ¿sí? Pues entonces ya va a conocer su ángulo de despegue. ¿Listo? Quiero que a veces sí le trabajen, eh, pues dado que los otros prácticamente ya están resueltos, ¿sí? Es importante que le trabajen mucho a ese problema. Ahora, respecto al último problema, que si no estoy mal es, pero ya lo reviso, acá borramos todo esto. Entonces, en este problema tenemos este sistema, listo, ¿sí? Es una persona que está trepando por una cuerda. Entonces, vamos a mirar si puedo aumentar la situación. Perfecto. Entonces dice que hay un peso W1, es decir, que esto es masa 1 por gravedad, y hay un nombre de peso W2 que está ascendiendo, es decir, él está subiendo. La pregunta dice que, bueno, el hombre sube, ¿sí? Dice que de tal manera que su aceleración relativa a la polea fija es A, es decir, que hay una aceleración relativa. ¿Qué significa que usted vaya a tener una aceleración relativa? Pues que en este caso la aceleración de este objeto y de este objeto no van a ser las mismas. ¿Listo? Dice hay que probar que el peso W1 se mueva hacia arriba con la aceleración dada por esto. Es decir, que hay que encontrar esta aceleración. Bueno, lo que hay que hacer es diagrama de fuerzas. Listo. Entonces voy a hacer acá diagrama de fuerzas.
simplemente lo siguiente. Acá en el tablerito. Venga a ver. Listo. Borramos esto. Entonces usted tiene este sistema. Una polea, una cuerda, perdón. Tengo una polea. Tengo este sistema. Listo. Una cuerda. Esto es el techo. Sí, esto es generalmente cuando hace una de esas barritas así, esto es el techo. Listo. Listo. Entonces acá dice que hay un objeto de M1 y que hay una persona que está subiendo por esta cuerda, ¿sí? Entonces acá, digamos, esta va a ser la persona. Listo. Hay una persona que está subiendo por esa cuerda, comienza a subir. Lo que pasa es que, al parecer, la masa de la persona es mucho mayor que esta masa aún cuando no pareciera. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la aceleración de este bloque sabiendo que el bloque se va a mover hacia arriba? Bueno, entonces va a ser muy sencillo. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es lo siguiente, diagrama de fuerza. Entonces va a ser el diagrama de fuerza. En este caso el diagrama de fuerza, sí, va a quedar rápidamente. Entonces, una tensión y el peso de la persona, listo. Y por este lado va a quedar otra tensión y el peso de la caja. Entonces aquí vamos a tener simplemente lo siguiente, que esta es una tensión, que esto va a ser W1, esto va a ser W2 y esta va a ser la misma tensión. Listo. Perfecto. Entonces, para el hombre, entonces persona, entonces, ¿qué es el objeto 2, sí o no? Entonces, para el objeto 2, entonces tengo que darme cuenta que en X, cuando hago mi plano cartesiano, en X no van a aparecer fuerzas, todas las fuerzas van a estar en Y, tanto para el objeto 1 como para el objeto 2, entonces, listo. Ahora, dice que en Y entonces tenemos una tensión menos el peso de la persona igual, entonces, a la masa 2, que es la masa del objeto, por una aceleración. Lo que pasa es que esta aceleración es una aceleración que vamos a llamar una aceleración 2, porque es la aceleración del objeto 2. En este caso, como las aceleraciones no son iguales, pues tenemos que tener en cuenta ese detalle, que las aceleraciones no son iguales. Si ustedes revisan todos los ejercicios anteriores, todas igualaban. Masa por aceleración, masa por aceleración. Si usted tenía, por ejemplo, el de los dos bloques, un bloque que se movía horizontalmente y el otro que caía verticalmente, la aceleración era la misma. ¿Por qué sucedía eso? Porque aquí los dos objetos estaban quietos realmente. Aquí hay una persona que se está moviendo y entonces la aceleración no va a ser completamente la misma. Y por este lado, para este objeto va a tener lo mismo. Tensión menos W1 igual a masa 1 por aceleración 1. ¿Listo? Están diciendo, mire, esta aceleración 1, ¿cuánto vale? Entonces voy a aplicar lo mismo. De ahorita, le puedo poner un menos, esto lo puedo volver positivo y esto lo voy a volver negativo. Hice un cambio de signos. De tal manera que cuando yo sume esto se va a dar 0, perdón. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar W2 menos W1 igual a menos la masa 2 por la aceleración 2 más la masa 1 por la aceleración 1. ¿Listo? Ahora, esta aceleración 2 toca pensar el signo, ya ahorita lo miramos. Entonces esto va a quedar W2 menos W1. Entonces este término está restando, lo paso a sumar, más masa 2 por aceleración 2
igual a masa 1 por aceleración 1. Entonces voy a ir todo entre la masa 1 y por la aceleración que va a quedar acá. Es decir, que la aceleración del bloque, ¿sí?, que estamos llamando aceleración 1, va a ser W2 menos W1 más M2 por aceleración 2. Pero esta aceleración no tuvimos en cuenta el signo. ¿Por qué? Porque en este caso estábamos diciendo que el hombre va subiendo, pero póngale mucha atención. Si esto sube, si este bloque dice el ejercicio que va a subir, porque le dicen haya la aceleración cuando el bloque sube, pues este objeto hacia dónde tiene que estar, dónde debería ir. Posiblemente puede ir hacia abajo o posiblemente puede ir hacia arriba, ¿listo? Entonces aquí puede ir o signo positivo o signo negativo, eso va a depender de la situación. Si el hombrecito está subiendo, pues este signo positivo se mantiene, pero si el hombrecito está bajando, el signo negativo se mantiene. Pues si usted se da cuenta, cuando esto esté subiendo, no necesariamente este objeto tiene que estar bajando. Si usted puede estar trepando una cuerda y posiblemente usted no esté bajando. ¿Qué es lo más posible? ¿Listo? Si eso llega a ser lo más posible, esta respuesta simplemente va a quedar, en vez de este más, pues le va a quedar con el signo negativo acá, mire, signo negativo. Listo. Perfecto. Listo. Entonces, ese sería los ejercicios que les tenía propuesto. Miremos a ver si da W2 menos W1 menos M2 A2 sobre M1. Entonces acá. Así, mire. W2. Pero les comparto acá un segundo. W2 menos W1 menos W2 por A sobre W1. Bueno, lo que pasa es que hay un tema y es que nosotros lo expresamos en términos de la masa. ¿Listo? Pero esto es M1G, y entonces ahí va a quedar exactamente igual. Entonces no hay problema. Importante es que acá nos quedó W2, o sea, esta respuesta es igual a la que tenemos. Mire que aquí teníamos el menos de W2 por aceleración. Listo. Para que quede más claro, lo que pasa es que acá tenemos G, W2 menos W1 menos, aquí en vez de W2, nosotros pusimos M2 por la gravedad, por la aceleración. Y todo esto está dividido entre M1 por la gravedad, de tal manera que la gravedad y gravedad se cancelan y nos va a quedar W2 menos W1 menos M2 por aceleración, que esa aceleración la llamamos aceleración 2 sobre M1. Listo, entonces ese problema ya quedó resuelto para ustedes. Entonces, espero les haya servido mucho la guía como para realizar los ejercicios. Tienen que terminarlos, completarlos. Y